Buenos días. Un saludo a todos los amigos y seguidores del blog. Antes de empezar a grabar, estaba yo leyendo este libro de Javier Cercas, El loco de Dios en el fin del mundo. Este libro habla de que este señor, Javier Cercas, acompañó al Papa en un viaje a Mongolia, y él fue invitado por el Vaticano, y fue invitado también a escribir un libro que estuviera en torno a todo esto. Javier Cercas es un señor, pues, al estilo, vamos a llamarle, de Nietzsche, de Freud, etcétera. Yo diría de los grandes ateos del siglo XX, de los grandes militantes ateos del siglo XX. Hay en todos estos autores un aire de autosuficiencia y de una cierta grandiosidad en relación con su ateísmo. Es decir, es algo así como, es lo contrario de lo que pasaba antes. Antes lo que tenía ese aire de grandiosidad eran los creyentes, ahora el aire de grandiosidad y de algo de pomposidad lo tienen los no creyentes, los ateos. ¿Por qué? Pues porque ellos creen que ser ateo y proclamar su ateísmo, y están en su perfecto derecho de hacerlo, si así lo creen que es un signo de progreso, y que el hombre moderno, el hombre del Renacimiento, el hombre de la modernidad, debe ser un hombre que ya no puede creer en esas cosas, porque creen que eso, como Freud decía, es una cosa infantil, es una cosa de gente, digamos, pues más o menos inculta, más o menos inmadura, más o menos poco seria, ¿no? Lo serio ahora es decir, yo soy ateo y yo no soy creyente. Es verdad, y esto hay que decirlo, y siempre hay que decirlo, que la mayoría de la responsabilidad de eso la tienen las iglesias de todo tipo, las de ahora y las de antes. ¿Por qué? Porque esas iglesias muchas veces, se han apartado clarísimamente del camino, del mensaje de su fundador. Jesús de Nazaret tuvo una clara misión, su palabra fue clara como el agua, su forma de actuar fue clarísima, y su vida fue absolutamente admirable. Y esas iglesias que siguen a ese Jesús de Nazaret convertido en el Jesucristo, pues muchas veces han defraudado y defraudan de una forma clamorosa. Y justamente por eso, porque defraudan de una forma clamorosa, natural que mucha gente esto de la religión se lo tome a cachondeo. Y así es. Si los creyentes diéramos un ejemplo más claro, más contundente, más auténtico, no ocurriría eso, porque la religión es algo muy serio, pero claro, por ejemplo, este señor Javier Cercas, pues a lo largo del libro se le ve así con un aire de superioridad y de, como decir, mira, estos pobres creyentes, qué ignorantes son y qué equivocados están. Bueno, lo digo esto porque lo estaba leyendo ahora hace un ratito, ¿no? Bien, hay otra cosa que tengo que decir hoy, y es en relación, miren, yo les he dicho a ustedes últimamente que he escrito un libro. El libro es este. El grito del ser. Este libro, que lo terminé al final del año pasado, lo envié en diciembre, el 23 de diciembre exactamente pasado, a varias editoriales. En concreto, en una de ellas lo envié a la editorial Herder. La editorial Herder, por un asunto que pasó al principio, me escribió la persona que me dijo que iba a revisar el libro y que lo iba a leer. Y le quiero decir lo siguiente: ustedes han tenido mi libro hasta el día de hoy y yo no he recibido ninguna respuesta, no he recibido nada de si lo han leído, si no lo he leído. Yo a estas alturas no sé nada de si ustedes han leído el libro, de si el libro les interesa o no les interesa. Yo creo que no está bien, no está nada bien,
que los que mandamos ahí a esa editorial o a otras un libro, no recibamos ninguna respuesta en algún sentido, porque creo que recibir una respuesta sería muy respetuoso hacia nosotros y muy elegante también, esa elegancia intelectual y ética que debemos tener los unos con los otros. Le quisiera decir a usted que todavía me gustaría recibir un correo suyo y decirme, mire Juan, pues no nos interesa su libro, o nos interesa por esto, por esto, por esto. Y entonces yo me quedaría tranquilo, me quedaría satisfecho, pues tendría una respuesta. Si tengo que ir a otros editoriales o a Amazon o a algún lugar de estos a ver para publicar mi libro, pues evidentemente me va a quedar una vivencia interior muy poco agradable en relación a ustedes, porque creo que, mire, yo en mi videoblog, en el videoblog que yo tengo, jgguerrero.es, desde hace 15 años he recibido muchos comentarios, quizá miles de comentarios. Yo he contestado a todos, absolutamente a todos los comentarios que me han hecho desde hace 15 años. Para eso he dedicado tiempo, y no contesto con un gracias, o hasta luego, o adiós, no, contesto de verdad, los leo muy atentamente y contesto de verdad. Eso me lleva tiempo, y me lleva esfuerzo, claro que sí, pero para mí, esas personas que han hecho los comentarios merecen todo mi respeto, y mi respeto yo se lo expreso contestándoles, y contestándoles de verdad, y esa es la forma de manifestarles mi respeto. Esto es lo que yo esperaría de ustedes. Por tanto, no he recibido ninguna respuesta y hubiera deseado, y sería bueno, y sería de una relación, digamos, respetuosa, recibir una respuesta. Pues nada más. De todas formas, si usted ha hecho un esfuerzo en relación conmigo, con mi libro, y yo no lo sé, pues se lo agradezco, pero no he recibido ninguna respuesta. Bueno, en relación al libro, le quiero decir a todos ustedes que el libro todavía no está publicado. El libro yo lo voy a publicar, en un sitio o en otro lo voy a publicar, esto pueden estar seguros. Cuando lo publique, se lo diré a ustedes para que lo puedan comprar si les interesa. Es un libro que merece la pena, es un libro, yo diría, de un coraje y de una valentía muy grande. Ese coraje y esa valentía es mi coraje y mi valentía. Y sí, yo tengo ese coraje, esa valentía, y en el libro se ve clarísimamente estas virtudes. Mire, y esto viene bien con el primer vídeo que voy a grabar hoy. El primer vídeo que voy a grabar va sobre Espartaco. Espartaco era un esclavo romano. Un esclavo romano que, según la película de Stanley Kubrick, Espartaco, trabajaba en unas canteras. Por allí apareció un día un señor que se llamaba Lentulo Batiato, que era un señor que tenía una escuela de gladiadores en Capua. En esa escuela de gladiadores, él fue a las canteras, iba eligiendo algunos esclavos que él pensara que eran fuertes y robustos para llevarlos y entrenarlos como gladiadores. Y resulta que vio a Espartaco, lo vio un tío bien, y le dijo al encargado de aquellas canteras, le pagó y le dio un dinero para llevárselo, y se lo llevó a la escuela de gladiadores. Este señor, Espartaco, estuvo allí formándose como gladiador, era un buen gladiador, y hubiera ido al circo romano y se habría dejado allí la vida luchando con otros gladiadores hasta morir. Para eso estaba formándose como gladiador, para dar la vida, para que la gente se divirtiera y el emperador romano pudiera elegir a sus súbditos, espectáculo, pan y espectáculos es lo mismo que siempre nos ofrecen los que nos quieren callar la boca. Los que quieren callar la boca siempre nos ofrecen pan y espectáculo. No nos ofrecen dignidad, no nos ofrecen la dignidad ni la verdad, nos ofrecen pan y espectáculo. Espectáculo de todo tipo. Bueno, pues entonces, Espartaco estaba allí. Un buen día fueron dos grandes patricios. Uno de ellos era Craso. Craso era un general romano. Y
El otro, uno era Craso, Marco Licinio Craso, y el otro era Glabro. Estos dos señores, grandes patricios romanos, uno general y otro un gran patricio, fueron con sus mujeres a la escuela de gladiadores de Lentulus Batiato, porque querían ver allí una lucha entre dos parejas de gladiadores para felicitar a Glabro y a su mujer, porque estaban, por así decirlo, en luna de miel. Y entonces hubo una lucha de gladiadores. A Espartaco le tocó con uno que se llamaba Drava, y este Drava le tocó luchar con estas redes que utilizaba y el tridente, y a Espartaco le tocó con espada corta. Hubo un momento en que este Drava tiró a Espartaco al suelo y le puso el tridente en la garganta. Se quedó mirando a la tribuna, porque la tribuna debía decirle si lo mataba o no. Entonces, si hacía así, era que no lo mataba, y si era que lo mataba, y si hacía así, que no lo mataba. Entonces, pero en un momento este Drava se dio la vuelta, cogió el tridente y lo tiró a la tribuna. Pero cuando el tridente iba por el camino, que no dio a nadie, hubo un soldado que le tiró una lanza y se la clavó por la espalda y claro, y lo mató allí. Bueno, esto acabó así, acabó la lucha, hubo esa lucha, y este combate entre Espartaco y el otro gladiador acabó así. Después de esto, hubo un momento en que Espartaco estaba enamorado de otra esclava que se llamaba Lavinia, y entonces Lavinia fue comprada por Craso, este general romano, y era llevada a Roma en un carruaje. Y entonces Marcelo, que era el jefe de los gladiadores, le dice a Espartaco: mira, se llevan a tu amada, porque este señor sabía que ellos estaban enamorados. Lo dice así en un tono de sorna y de burla. Espartaco le da tal rabia que lo coge, le mete la cabeza en una especie de barreño que había allí grande, que estaba lleno de agua o de otra cosa, y allí lo asfixia. Y en ese momento se da la rebelión, todos los demás compañeros en gladiadores se rebelan, y empieza una lucha con todos los guardias, y los vence a los guardias. Entonces los gladiadores, entre ellos Espartaco, se lanzan y se van de allí. Espartaco fue liberando a todos los esclavos que había en las haciendas, que había por todas las campiñas de aquellas montañas, de aquellos montes, y liberaron a miles y miles de esclavos. El esclavo en el Imperio Romano, en tiempo de los romanos, era una propiedad más de sus señores. Los señores tenían a los esclavos como una propiedad más, podían hacer con ellos lo que les diera la gana, desde matarlo, asesinarlo o hasta abusar de ellos o lo que quisiera, que eso no tenía ninguna consecuencia. Por tanto, hacían con ellos lo que querían. Bueno, como digo, Espartaco fue liberando a miles y miles de esclavos hasta formar un gran ejército de miles y miles de esclavos que fueron entrenándose y que se enfrentaron a los romanos y los vencieron en muchas batallas, de manera que el ejército que hizo Espartaco, el ejército liberador de Espartaco, puso en jaque al Imperio Romano. Fíjense si lo puso en jaque, que para vencerlo tuvieron que acudir tres ejércitos. El ejército de este señor, de Craso, del general Craso, y el también de Pompeyo, y otro que no me acuerdo ahora mismo, creo que fue no me acuerdo del nombre del otro general, para vencer a Espartaco. Al final lo vencieron, pero, ojo, porque pusieron en verdadero jaque al Imperio Romano. Ojo, que estos son palabras mayores en aquel tiempo. Nadie había puesto en jaque como los esclavos al Imperio Romano, por lo menos de una forma tan clamorosa. Entonces, fíjese que Espartaco era un señor que tenía un ideal, llevaba dentro de su alma un gran ideal,
El ideal era ser libre, el ideal era liberar a todos los esclavos de Roma y convertirlos en seres libres y seres que pudieran sentir su dignidad de ser libres. Aparte, la película de Stanley Kubrick, Espartaco, también nos muestra cómo Espartaco tenía un amor muy maravilloso, muy bonito, con Varinia. Tenían un amor, hay muchas escenas de esta película Espartaco que les recomiendo ver, donde se muestra ese cariño, y esa pasión y ese amor que se tenían los dos. ¿Qué es un ideal? ¿Qué es un ideal? ¿Qué pasaría si en el mundo hubiera muchos Espartacos? Hace falta muchos Espartacos en este momento para liberar a todos los esclavos que hay en este momento en el mundo. Porque ¿qué pasa? ¿Qué creemos? ¿Que ahora no hay esclavos? Hombre, qué ilusos, qué poca información, qué poco enterados estamos de lo que pasa en este mundo si pensamos eso. Quizá algunos señores, algunos de los países más ricos que viven maravillosamente y que viven... el otro día veía un vídeo de Ibiza, y la verdad es que viendo el vídeo sentí auténtica vergüenza. Y también en ese vídeo también hablaba de Benidorm, de Ibiza y Benidorm. Sentí auténtica vergüenza del lujo, del placer, del derroche, de los canallas que van a esos lugares en barcos o en yates espléndidos, que valen millones de euros, mientras ahora mismo en el Mediterráneo, mientras ellos están allí en Ibiza o en Benidorm, pasándoselo de puta madre y gastándose todos los días miles y miles de euros, los que vienen de los países de África se mueren en el Mediterráneo porque vienen para buscar simplemente qué echarse a la boca. Y estos canallas del siglo XX, tan canallas como los que han habido siempre, van por ahí en yates de millones de euros, gastando y haciendo ostentación de su corrupción, porque de lo único que hacen ostentación es de lo corruptos que son, porque hacer eso es ser corruptos de categoría excepcional, esta gente. Y a mí, viendo eso, sentía auténtica vergüenza. Yo nunca he ido a Ibiza, nunca he ido a Benidorm. Bueno, a Benidorm sí fui hace 30 años, pero en los últimos 30 nunca he tenido ningún deseo de ir a Benidorm, y a Ibiza menos. ¿Por qué? Porque para ver todo esto, yo no me mezclo, o por lo menos hago todo lo posible por no mezclarme con esos ambientes de derroche, de banalidad, de superficialidad y de corrupción, tanto de los grandes corruptos como de otros millones o miles de pequeños corruptos que son tan corruptos como ellos, solo que tienen menos dinero. Entonces, hace falta personas que sientan dentro de sí un ideal como el de Espartaco. ¿Qué es un ideal? Mire, en sentido primario, un ideal es la interiorización de un modelo de nuestra infancia, la interiorización inconsciente de un modelo de nuestra infancia. En mi caso concreto, yo interioricé a mi padre, pero no a mi padre, sino el inconsciente de mi padre, porque lo que interiorizamos no es tanto a la persona, sino el inconsciente de esa persona. Yo llevo grabado, como ustedes, ese modelo aquí dentro de mí. Mi padre era una persona que yo le tengo una gran admiración, porque era todo lo contrario a lo que puede ser un corrupto. Era un hombre íntegro, era un hombre honrado, era un hombre trabajador, era un hombre que quería y fue una buena persona, A él le repateaba la gente corrupta, le repateaba la gente que no cumplía con su palabra, le repateaba la gente que no se tomaba la vida en serio, las cosas que hay que tomarse en serio. Y entonces, pues, ese ideal que llevamos interiorizado, yo, el de mi padre, y ustedes verán a quién has interiorizado, luego cuando vamos creciendo, vamos dándole una forma más consciente, vamos como si dijéramos
estructurándolo, metiéndolo dentro de una estructura donde está incluida la cultura, los valores, las ideas de la cultura que interiorizamos dentro de nosotros también y que van formando un todo junto con ese ideal inconsciente, con ese ideal del yo, o con el, como diría Freud. Freud hablaba del yo ideal y del ideal del yo. Yo me estoy refiriendo aquí no al yo ideal, sino más bien al ideal del yo. Bueno, pues ese ideal del yo también lo unimos a ese ideal inconsciente y tenemos un ideal. Lo que pasa es que la cultura en la que estamos muchas veces es una cultura que ha banalizado estas cosas, que lo que necesita esa cultura o lo que crea esa cultura es seres que, como aquellos que iban al circo romano, lo que buscan o lo que la cultura quiere darle para corromperlos es pan y espectáculo. Y entonces a mí no me extraña toda esa gente que va a Ibiza o a Benidorm así a pasárselo bien, a vivir la vida, a, como dijera, cada uno que se apañe como pueda, cada uno que se apañe como pueda. Aquí lo importante es, ahora se habla mucho de la gente disfrutona, la gente disfrutona. Sí, es bueno disfrutar, pues es bueno disfrutar, pero más importante que disfrutar es convertirse uno en una persona madura, en una persona honrada, en una persona con un ideal. Mire, a mí me apasiona el ideal que yo llevo dentro de mí. A mí el ideal que yo llevo dentro de mí me ennoblece, porque ese ideal me habla de una meta, un camino, una utopía, pero esa meta, ese camino, esa utopía, hace que cada paso que yo doy diariamente vaya en una determinada dirección, en un determinado sentido, tenga un determinado proyecto. ¿Y qué proyecto? Pues el mismo que Espartaco, liberarme yo y liberar a todos los esclavos de este mundo. Porque, señores, esclavos son todos aquellos que todavía no han descubierto que ser humano es ser un ser libre y responsable, es responder, dar respuesta a los retos de este mundo y convertirse uno, como digo, en un ser libre y responsable, libre sobre todo de corrupción, libre sobre todo de un falso self, un falso yo, una especie de ser sustitutivo depravado que a veces hemos creado dentro de nosotros y que nos lleva por la vida por caminos equivocados. Por tanto, el ideal que debemos tener todos nosotros, es un ideal de seres limpios, los limpios de corazón, los bienaventurados porque luchan por la justicia, y no debemos de dejar corrompernos por una cultura neoliberal que lo que busca, y lo que no nos debemos olvidar, que la cultura neoliberal fue creada por una clase social que venció a la nobleza, a la aristocracia, a la burguesía, con un baño de sangre enorme, y que se apoderó de este mundo, y esa burguesía lo que ha puesto como modelo es la riqueza, el poder, el placer, el vivir bien y el tener dinerito y preocuparse de muy poco. Y otra cosa, hay muchos que nos están diciendo que la democracia liberal es la democracia, sí, como si no hubiera otro tipo de democracia. No, amigos, no. La democracia liberal es la democracia del neoliberalismo, no es la democracia, es una forma de democracia. Y es posible, y quizá lo sea, que es lo mejor que hemos podido conseguir hasta ahora, pero ojo, que sea lo mejor que hemos podido conseguir hasta ahora no quiere decir que sea la democracia, es la democracia liberal. Aquí lo importante es el adjetivo, no es la palabra democracia. Nosotros, los seres humanos, tenemos que crear otro tipo de democracia, sí, otro tipo de democracia, que tenga otras ideas, que tenga otros valores, que tenga otra economía, otra política, otra cultura donde los seres humanos no se conviertan, no se les corrompa para convertirlos en seres que lo único que desean es pasárselo bien y tener placer, sino que se conviertan en seres que quieran cambiar este mundo, que tengan el ideal de cambiar este mundo como Espartaco. Eso sí que sería una democracia auténtica. No se trata
de ninguna dictadura, de desear ninguna dictadura de ningún tipo. No, se trata de, o bien, de la forma que sea, o bien haciendo evolucionar esta democracia hacia otro tipo de democracia, que eso es lo que tenemos que hacer, o bien, pues alguien que haga una auténtica revolución y cree esa democracia. Entonces, solo decirles que tenemos, Espartaco es un ejemplo, sí, es un ejemplo, porque Espartaco no es ninguna figura solamente de cine, Espartaco fue real, hay documentos históricos donde se habla de Espartaco, fue un ser real. Stanley Kubrick lo recoge en esta película y hace una película donde pone elementos creados por él, por Stanley Kubrick, pero Espartaco fue un ser real que puso en jaque de verdad al Imperio Romano. ¿Por qué? Porque tenía un ideal de liberación suya y de todos los esclavos de Roma. Si ustedes no tienen ese ideal, el mismo ideal que Espartaco, tienen que adquirirlo, porque ese es el ideal que tenemos que tener todos los seres, el ideal de cambiar este mundo desde los pies hasta la cabeza. Hasta que no tengamos ese ideal, no somos auténticos seres humanos, somos un proyecto que puede convertirse en ser humano, porque el ser humano no nace hecho, se construye, lo construimos nosotros con un mundo que nos debe ayudar a construir ese ser, ese ideal. Nada más, gracias.